Vamos a hablar de este libro que nos leímos en agosto, que estuvo buenazo, súper bueno, y que nos va a dar demasiado para conversar y para hablar. La autora, esta sí tiene más fotos chéveres, la han entrevistado bastante, entonces, bien, para sacar contenido de ella. Si la quieren seguir en Instagram, esa es su cuenta. Por ahí me di cuenta que María Alejandra la sigue y otras personas del club, y yo, uy, me ganaron. Yo apenas la busqué para el día de hoy. Y la verdad no es tan activa. Según me dijeron, como que interactuaba mucho con lo que la gente postea y todo, pero que ella suba algo, no, es como muy demoradita para eso. Se llama Yuhea Kim, nació en Incheon, Corea del Sur, pero a sus 9 años se muda con la familia a Portland, en Estados Unidos. A los 19 años decide hacerse vegana y según aparece en su biografía de su propia página web, es como por decisión moral. Está muy a favor de tener una baja huella de carbono, todo el estilo de vida amistoso con el medio ambiente. Estudió su pregrado en arte y arqueología en la Universidad de Princeton. Y si ustedes notan, o pues no sé, yo quiero creer que parte de su estudio está transmitido en la obra, porque arte, las portadas son muy particulares. Ahorita vamos a ver, y sí son mucho más artísticas. Y pues la arqueología trata mucho de recrear lo que fue una población a través de sus vestigios y sus cosas, entonces como que mucho eso de la historia y de los elementos también hacen parte de la obra. Siguiendo con esta temática de todo a favor del medio ambiente, solo tiene 2 libros, pero de cada uno destina ganancias para estas fundaciones. El de la izquierda, Phoenix Fund, es de Rusia. Esa tiene base en Vladivostok, en Rusia, y es dedicada para la conservación del tigre siberiano y el leopardo del Amur. Y la de la derecha es una fundación de Somalia dedicada al desarrollo y la ayuda en situaciones de emergencia. Tiene muchos trabajos, también es traductora de otros autores coreanos y ha sido publicada en demasiadas revistas. Ella es embajadora de la buena voluntad de esta fundación coreana, que es para la conservación de los tigres y los leopardos. Y es tal su pasión por este animal que incluso en su página web tiene la foto del último tigre, pues en inglés decía kill. Entonces, no sé si mataron al último tigre de Corea o fue el último tigre al que se le permitió que la gente cazara. Supongo que fue el último tigre. Eso fue en 1921. O sea, ella está muy tocada por este tema. Yuheakim.com, está todo en inglés por si desean visitarla. Ahora sí nos vamos a especificar en el que nos leímos. Bestias de una pequeña tierra debutó en el 2021 con esta historia. Inmediatamente se volvió un bestseller en Estados Unidos y en Corea. Y en el 2022 quedó como finalista del Premio Literario por la Paz de Dayton. Pero no quedó ahí. No dicen fecha, pero logró aparecer en la lista corta del premio más importante en Rusia. Se llama Premio Yasnaya Poliana. Es un premio anual y cuando dicen lista corta, supongo que es como el del Reino Unido, que también hay una lista larga y se leen todos los títulos y de ahí seleccionan la lista corta y de ahí salen los ganadores. Entonces ella logró hasta la lista corta. Me gusta las dos portadas porque manejan el mismo estilo, pero nos cambiaron el tigre. Miren que ahí sí le pusieron nieve y es otra cara. O sea, es otro, pero sigue siendo pintura tradicional. Ha sido publicado en 13 países y se aclara el número de países, no de idiomas, porque, por ejemplo, lo que es el Reino Unido siempre saca su propia portada diferente de Estados Unidos. Y cuando les da por hacerlo en Australia es otra portada, pero es el mismo idioma. Y ahí ya van 3 países. A mí me late que este de aquí es italiano, Come tigre en la nieve. Está este que me da la impresión que es la versión inglesa,
Aquí está en inglés. Este sí, yo no sé, por allá del Medio Oriente Árabe, algo ahí. Este francés. Y en coreano hay 2 publicaciones. Miren esta tan linda. Y esta muy realista, la del tigre ahí. Esta, pues es como el mismo idioma de aquí, pero pues lo Sí, es coloqué italiano. porque es la única de todas que tiene una persona en fotografía. Y este de aquí está súper linda, con colores como todo brasileiro, pero miren el vestido así, muy pro. Me da vibras de Pachinko en la versión en español de la editorial Quaterni. Y este de aquí también me da vibras de Pachinko en una de las ediciones de inglés. Quise investigar su segundo libro, salió este año, por el momento solamente está en inglés, pero sí se aleja demasiado ya de lo que es Corea. Para nosotros, como que qué pesar, pero para ella como escritora, pues muy rico que no se encasille tampoco a escribir únicamente sobre Corea. Este se contextualiza todo en Rusia y en lo fuerte que es el ballet. Vuelve y dice redención y amor, pero ya yo no le como cuento de amor, fijo, otra cosa ahí súper sad, entonces, no sé. Dice redención y amor y trata sobre una bailarina muy famosa a nivel internacional que sufre un accidente y debe regresar a su ciudad natal en Rusia. Y vuelve y se encuentra con gente que ya había olvidado, un poco de que nadie sabe quién es ella en su lugar natal. Y bueno, hay puras cosas del ballet y de los duros del ballet. Entonces se las dejo por si a alguien le interesa. Eso del ballet y en Rusia es tan complejo que hasta han sacado películas de mujeres espías que son ballet de bailarinas rusas. O sea, eso es un cuento súper mafioso así. De Sí, pronto tiene. Jennifer Lawrence tiene una película que salió hace La como... odié con el alma, se llama Rojo, ¿cierto? O algo Ajá, a así. mí tampoco me gustó casi. No, Eh, yo sí la detesté con mis entrañas. y no me gustó tanto, pero la película, o sea, la historia es como eso que describe, pero la historia como tal, así tan buena que yo diga, wow, no me gustó. El plot twist al final sí estuvo bueno de la película, pero así como toda la historia fue un poquito rara, no fue mi favorita tampoco. Es cierto, pero da esas vibras total como de las espías y del oscuro así de Rusia. Y listo, Calisto, con esa introducción fue veloz como 10 minutitos. Y ahora sí, aunque ustedes vean solo 3 puntos de discusión en pantalla, eso da para mucho. Arrancamos con la parte de elementos de la cultura coreana de esta historia. Pueden activar micrófonos, pueden decir, mientras se animan, yo voy diciendo que me pareció supremamente rico en expresiones culturales, en elementos que nos hicieran evocar la historia de Corea, lo que los hace nación. Y a mí eso me encantó. A mí no me aburre nada de las novelas históricas y eso. Caro, Ay, yo tengo que decir la verdad y es que yo me conectaba y me desconectaba con el libro. A mí, la verdad, yo sí, por más que quería como meterme en la historia y llegó un momento que ya no le entendía de qué estaban hablando, ni cuál era la misión, ni nada por el estilo, porque llegó un momento que ya me desconectaba. Me conectaba por momentos cuando eran como cuando yo colocaba las cuestiones románticas, que yo veía como una relación más estrecha y yo sabía por dónde iba la historia de esos dos personajes, pero el resto no me conecté. Siempre me preguntan de qué trata el libro, yo no sé. vamos a ver si al final de la tertulia puedes aterrizar un poquito más la idea. Sí, por favor. Listo, ahora la otra, Caro. A mí, en cambio, yo me sentí más conectada con todo lo que tenía que ver con la parte histórica. O sea, el romance estuvo bien chévere, la historia me encanta cómo está escrita, o sea, me encanta todo lo que muestra, cómo se va desglosando todo de manera tan natural, como en un lado de la ciudad muestran una cosa y en el otro lado es otra realidad. O sea, eso me encantó. Y me gustó mucho como, o sea, muestran muchas características de la cultura como tal también. Entonces, esa parte para mí fue wow. Y la parte romántica también me encantó, pero ay, no sé, es como que tan estresante, como tan Pero frustrante. Caro no se lo ha terminado No me voy y a ella terminar. va a charlar con nosotros, yo creo que hasta que terminemos este primer punto y se retira porque ya no quiere saber aún el final ni que se lo vayamos a dañar. Exacto. Entonces, si van a participar de algo en esta primera parte, se guardan del tema final hasta que la veamos salir y ahí sí, cha, 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 cha.
por lo menos en mi caso, yo ahorita voy por la mitad del libro, o sea, en toda la mitad cuando empieza esta persona a tener las influencias de Rusia y como, porque yo viéndolo desde los ojos de la persona actual, de la Carolina actual que conoce la historia de Corea del Norte y Corea del Sur, yo digo, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Porque el bueno tenía que irse para qué lado. Entonces como que ahí encuentro yo las emociones a toda, no puede ser. Entonces por ahí voy. Y así como en la historia, el desarrollo tanto del romance, todavía no se ha desarrollado en lo que yo voy del libro, así como tan todavía. Entonces estoy así como a la espera a ver de qué va a pasar porque el libro me encanta. Julieta dice que también le avisamos, entonces, Diana, hombre, pero imagínense que esta tertulia se corrió una semana. ¿Por qué se dejaron coger la noche? No, no, no. María Alejandra. A mí este libro me pareció, a pesar de que es novela, tiene datos históricos reales. Por eso me gustó tanto el libro, porque a mí me gustan los libros que si bien son románticos, tienen cosas bonitas, uno también aprende algo en medio de esa ficción. Y aquí hay datos súper interesantes, por ejemplo, el tema de, no sé si a lo largo del libro ven que dicen Manse. Manse es la forma de decir como viva Corea, por ejemplo. El tema de tocar lo del 1 de marzo, el movimiento del 1 de marzo, el movimiento de independencia también me pareció que fue un elemento súper importante, sobre todo para esta parte del mundo que uno a veces pues desconoce mucho la historia de Corea. Yo no sé cómo, si este libro está en Japón, pero la manera en que describe... No lo han traducido al japonés, no está. Sí, porque la manera en que describe el salvajismo y la superioridad de los japoneses me pareció supremamente adecuada. Es un tema La espinoso. superioridad creída. Sí, o sea, me parece un tema espinoso, pues obviamente por todo el tema de la guerra y demás, y el nacionalismo, pero digamos, yo en mi caso que he tenido la oportunidad de leer de cómo fueron muchas de las invasiones japonesas a Nankín, por ejemplo, a Manchuria, creo que este libro lo describe perfecto y de verdad que los japoneses sí tenían su raye y ese nacionalismo tan marcado y también me parece súper interesante cómo veían a Corea, ¿no? Como esa colonia y hay que educarlos, hay que forjarlos, mejor dicho, con el orden japonés. Eso me parece pues bastante rico, ¿no? Que en medio de la ficción pues nos enseñe cosas de la historia coreana. Mi género favorito es la ficción histórica. Me he dado cuenta que cuando así está el libro va a ser una delicia para mí. De ahí es de donde sale, por ejemplo, lo de la isla de las mujeres del mar. La autora investigó demasiado para poder escribir eso. El de actos humanos, que se basó en realidad en cosas que pasó y también creó muchas otras, los personajes me parece que me están enseñando contándome un cuento. Entonces yo me dejo enseñar y yo, ay, sí, dime, ¿y qué pasó? Ay, no digas así, ¿cómo así? Y con lo que tú dices del nacionalismo, la escena, pues esto ya hablemoslo porque solo le vamos a respetar a Carolina al final y a Julieta, pero la escena donde el coreano lo llenan de balas o le van quitando con la espada un brazo, el otro, y el Señor sigue hasta el punto de que las demás personas vuelven a perder el temor y dicen, no importa, vamos a entregar la vida. Yo quisiera que en Colombia eso existiera, pero no tenemos literatura que haga palpitar nuestros corazones de esa forma. Y yo he sentido mucho orgullo patrio con Corea sin ser mi país. Yo leo esas escenas y yo digo, wow, qué amor por su nación. De verdad, la palabra es magnífico. Y lo que decía María Alejandra, de que lo veían como colonia, las ironías de la vida es que muchas cosas de avances sí trajeron los japoneses. O sea, Corea sí era una colonia, pueblito ahí arrastrado y en Japón las mujeres ya iban al colegio, en Corea no. Cuando Japón coloniza, permite que a las mujeres las eduquen. Entonces, sí, los matamos y los hacemos morir de hambre, pero pueden ir al colegio y hay muchos otros desarrollos que no existían antes. Los edificios occidentales, los primeros construidos, fueron por japoneses. En el museo, hay un museo dentro de uno de los palacios de Seúl. Ese museo es sobre como la realeza y muchas cosas pues de ahí de Corea, pero fue hecho por japoneses.
Y eso nos lo explican mientras uno va en el tour y todo el cuento. Por aquí Julieta dice, yo siento que lo de Colombia también es porque da miedo hablar de lo que ha pasado, ya que el conflicto aún sigue. En parte, pues ciertas cosas a uno lo bloquean y otras es que a nuestros autores les falta un poquito más de pasión, o no sé. Dale, María Alejandra. Sí, yo siento que es un tema de eso, de falta de patriotismo un poquito. Y además porque aquí, como ha sido un conflicto interno, no un conflicto en contra de otra nación, entonces, digamos, ese nacionalismo de alguna manera que uno debería sentir por defenderse por la nación, no se siente tanto. Entonces, al momento de expresar en la literatura, pues nos hemos quedado muy cortos y se ha preferido, por ejemplo, escribir de cosas no tan chéveres como el narcotráfico, que no, pues termina siendo un poco más, estigmatizándonos más, tanto afuera como aquí mismo. Yo en mi caso también, de acuerdo con María, y también creo que en cierta forma es un poquito de vergüenza también que pasa acá en Colombia. O también, como dice ella, lo del patriotismo no se siente tanto, pero también es porque en Colombia o sea, no le dan prioridad a tú conocer parte de tu historia. El que conoce la historia de Colombia es porque quiere conocer, es porque busca, es porque indaga, es porque lee, es porque yo a veces cuando hablo con mis estudiantes en clase y hablamos sobre eventos históricos y no saben cómo pasó lo del jarrón, o sea, no saben lo de la independencia, le dan más importancia al 20 de julio y no saben lo que pasó el 7 de agosto, por ejemplo, no saben que Colombia participó en la guerra de Corea, o sea, no saben casi nada. Y es porque en Colombia, o sea, a la gente hablar de la historia no paga, o sea, para ellos, o no le dan la importancia que deberían. Corea, por ejemplo, yo siento que ellos hablan mucho de la historia y son tan tradicionales porque para ellos es importante recordar las cosas que pasaron para que no se vuelva a repetir. En Colombia, la gente, o sea, en las escuelas, los profesores, no se habla de la historia como tal, no se tiene como como un mapa histórico de las cosas del momento, de cuándo se empezó algo ni cuándo se finalizó. Por lo menos yo este año y el año pasado que estuve siguiendo lo de las mujeres de Consuelo, que estuvo pasando, que ha sido tan reciente, o sea, ellos están luchando para que eso se sepa. ¿Por qué? Porque es un tema importante que debería saber el mundo. Eso pasó, sucedió, y pelean para que la gente sepa. Y Japón simplemente se hace el tonto, o sea, se hacen los tontos con respecto al tema, no piden disculpas, no reconocen, pero todo el mundo, o por ejemplo, está ahí la información, están las pruebas de que sucedió, y a pesar de que ellos no lo reconozcan y que hayan hecho un trabajo fundamental y fenomenal en cuanto a cambiar la forma en la que el mundo los ve, igual hicieron miles de cosas malas. El rebranding está chévere, pero la gente tiene que saber todo lo que pasó antes de ese rebranding, y es lo que sucede. Pues yo siento que por eso es tan importante como este tipo de literatura. Y otras cosas, piensen ustedes en elementos como tal. Fue muy chévere cómo contrastaban la ropa tradicional de las, ay, se me metió la palabra japonesa de tanto que no estaba hablando de Japón, de las kisen, que ellas usaban hanbok versus las de estilo occidental y decían traje coreano y traje occidental. Imagínense que esto pasó muy cerca de 1910 y aún así habían personas que deseaban mantener usando el traje tradicional. Si comparamos con Colombia, nosotros decimos nuestro traje tradicional, pero es que no tenemos uno tradicional. Existe como el que usa la gente para bailar, los bailes tradicionales y lo de los campesinos. Pero, o sea, no existe. ¿Y quién se va a vestir de campesina para el matrimonio de la hija? O sea, nadie se va a poner eso. En cambio, los hanbok sí, los hacen revivir de alguna manera para que sigan vigentes. Bueno, esta tertulia terminó muy colombiana, pero existen unas pocas regiones donde a vos te visten como recolectora de café y es una experiencia chévere y todo, pero es supremamente local. No existe que uno vaya a Pasto y que allá existan, vamos a probarnos los trajes de Pasto y que en La Guajira y que no. En Corea, basándose en los tres reinos, que es lo que existía antes de Joseon, Koryo, Shilla y Paekje, muestran en un mapa cómo estaba Corea dividida y cuando no es Seúl, las otras zonas te dicen aquí nos vestíamos diferente y te dan el traje de la zona y te dicen cómo era
Imagínense, todavía van más atrás del hanbok. El hanbok es el tradicional coreano solo cuando se unificaron en Joseon. A mí algo que me pareció, y no sé, por alguna razón siento que va a tener una parte fundamental al final de la historia, a lo mejor estoy equivocada, el anillo. El anillo y la cosita donde se guardan los cigarrillos. O sea, me gusta mucho cómo muestran eso de lo que se pasa de generación en generación, porque puede tener muchos significados, además de que es un objeto, siento que también puede significar mucho en lo que, eso del storytelling, cuando uno le echa el cuento y el hijo le echa el cuento al nieto y así sucesivamente, como que se va dando a conocer en cierta forma, como ese uso del lenguaje, ¿cierto? Ahí. Eso me gustó mucho. Y cómo hacían la diferencia, o sea, cómo mencionaban también mucho cómo se vestían las chicas, Kisen. la vestimenta de ellas, o sea, cómo resaltaban que eran personas muy educadas, muy recatadas, pero al mismo tiempo está ese contraste en lo que ellas hacían, que si uno lo compara con la actualidad es muy criticado, lo que sea es muy criticado, pero en ese Pero es que en la actualidad perdieron toda la elegancia, o sea, en la actualidad no hay nada de la educación ni la elegancia, solo queda lo que les criticaban. No hay más. Exactamente, entonces me parece súper interesante eso de que cómo a medida que pasa el tiempo, o sea, eso que las hacía únicas y deseadas y etcétera, además de lo carnal como tal, ya, o sea, se desvaneció. A diferencia de la actualidad, ya la gente, ya todo es más carnal y todo es más vacío, que tú de pronto disfrutar del arte, que me gustaba mucho cuando mencionaban que aprendían como los diferentes idiomas, o que lo de la música, o sea, era muy, no sé, era como algo, me pareció muy interesante esa parte de los elementos de la cultura. Entonces, Caro y Julieta, bueno, Diana usualmente se deja spoilear, no sé entonces Diana si se quiera quedar o también Chavalín. Vamos a empezar a pelear con el desarrollo de los personajes. Voy a decir algo yo y espero su participación. Buena la propuesta de muchos frentes y muchos personajes. Realmente prometía una historia épica. Me parece que a la mitad se le salió de las manos el control de todos sus personajes y las vidas de ellos. Y al final prácticamente se sintió como que le tocó quedarse con una porque no podía cerrar las historias bien de todos. Y bueno, tengo más que decir, pero ¿alguien desea aportar algo primero? A mí me gustó mucho el libro, pero sí concuerdo en algo contigo, y es que, bueno, o me pasó a mí, cuando ellos crecen, que ya está como en 1930 y algo, no me acuerdo, yo me desconecté un poquito con el libro. Me costó trabajo seguirle el desarrollo del personaje. A Jade grande, a Junho grande, sentí ahí algo como que, uy, ¿qué pasó? Como que sentí que el hilo narrativo, no sé, como que se me cortó de alguna manera, o sea, es obvio, tenía que avanzar en la historia, pero sentí que fue como un salto, uf, ya creció. Y siento que también quiso abarcar mucho y pues le tocó finalmente quedarse un poco con Jade para poder darle fin a la historia. O sea, siento que sí, Jade siempre fue la protagonista, pero sí siento que también abarcó tanto que se terminó quedando, fue mucho. Daba un poquito para que el libro fuera un poquito más largo. De pronto me hubiera gustado en la parte de Luna, o sea, un trauma gigantesco. Siento que ahí me quedé yo corta en la historia de lo que vivió, ¿no? Más allá de que se encerró, de que tuvo la depresión y, bueno, que tuvo a la hija y demás, pero yo me sentí que esa historia, o sea, se pasó muy por encima, pero creo que hubiera sido un poco más chévere que se hubiera, no sé, como desentrañado un poco más de todo el tema de las violaciones, a más violaciones por parte de los japoneses, que era algo bastante usual en la época. Algo que sí me gustó fue la manera en cómo describía a los hombres, tanto a Han Chol como a Jung-ho. Creo que fue muy acertada en dejar a Jade sola, porque por la época no hubiera pegado que alguno terminara con ella teniendo en cuenta que ella era cortesana. Por eso, a mí unas partes del final de que quedara sola sí me gustó porque se me asemejó un poco más a la realidad que a una historia romántica. Porque Pero ninguno... muchas quedaban, ahí ellas mismas explicaron que habían cortesanas que sí encontraban a la persona y se salían de esa vida. Pero quedaban como segunda esposa usualmente. O sea, es muy raro encontrar en la historia una cortesana que en verdad se haya casado y sea la primera esposa de alguien, ¿sí me entiendes? Y el juzgar en esa época a una mujer que se dedicaba a eso era gigante. Bueno, todavía. En cuanto en sí al desarrollo de cada personaje, me pareció muy bacano las ideas infantiles con las que arrancan y después las promesas de la juventud y después como el marchitamiento y el desencanto de la adultez, me pareció muy real.
Yo pues apenas tengo 33, pero yo ya estoy sintiendo como uno le va madurando el punto de vista y ya no es como cuando habla con un adolescente que tú dices, ay, Dios mío, qué belleza, qué emoción, y uno como por dentro, pues, ay, mi hija, las estrelladas que se va a pegar, pero uno no le dice nada. Como ese declive y ese asentamiento que ya estoy viviendo, digo, wow, muy bacano como sí los presentó. Me parece que los desarrolló bien. Ahorita que nombras a Luna, no lo había notado porque para mí ella no, pues no me interesó como saber más de su historia, pero es cierto, ya la podían haber trabajado un poquito más. Del único que me quedaron debiendo fue de este japonés, no anoté el nombre, pero el que sale al inicio, Llamada. Ese inicio yo juraba que le iba a ser fundamental, una piedra angular de la historia y que, hombre, él termina siendo medio relevante después cuando lo del pitillo, pero yo digo, este personaje, usarlo para eso nomás y tanto tiempo que está en la historia, la verdad a mí me parece que lo desperdició. Ese Llamada podía haber hecho algo épico. Es que yo estoy peleando con la palabra épica, que me dio rabia que lo hubieran puesto en la portada. Me debieron todo lo épico. Él podía haber hecho entradas más épicas, movimientos más épicos. Yo pensé que él se iba a volver en contra de los japoneses y que iba a estar a favor de los coreanos, una cosa así toda así. Entonces, bueno, ¿qué más? Me gustó en la madurez de las ideas del amigo de Llamada, que intentaba por la fuerza con Jade en la juventud y ya después, como si fueran viejos amigos, nos hemos conocido de toda la vida, tranquilo, o sea, como una cosa tan muy real, o sea, yo no lo justifico, pero me puedo imaginar que eso sí puede haber sucedido. Y le dijo, tranquila, yo te ayudo como con esta plata y yo te doy esto, porque te conozco de hace mucho, o sea, te quiero de alguna manera extraña a mi forma. Y yo, interesante este señor, muy raro, pero nice. Buenas noches. Sonia, quería contarte que en la mitad del libro sí lo voy a terminar. Yo voy todavía en la parte de juventud, porque estoy en la parte 2, Ok. pero sí puedo decir que aún voy a decir poco que he leído, que es la mitad, sí he visto un desarrollo. Como que cada vez ese giro, llamémoslo giro narrativo que hacen cada, no sé, cada 8 páginas, hace como que uno mantenga el interés. Como que, bueno, me están hablando aquí pues, de la historia del tigre, luego me están hablando de cómo funcionan las cosas en la casa de la cortesana, luego me hablan de la situación de cómo es que los niños viven en la calle y tienen que marcar su territorio, o sea, ese tipo de cosas. Y sí voy en la época donde, voy a decir, Jade y Junho, si no estoy mal, pues desarrollan una amistad muy bonita también. Quienes se hayan leído Pachinko pueden recordar que los saltos de tiempo eran absurdos. Entonces estamos, yo no sé, póngale usted, porque empieza en 1910, póngale usted, estamos en el 1920 y después dice 1935. Eso es como cuando uno está cansado de un drama y dice, lo va a adelantar. Así pasa, pero es que es tan gordo y la historia es tan larga que esos saltos son necesarios. Entonces, donde María Alejandra le sintió que le quedó faltando, que cómo así que brincó, me acordé de esos brincos y dije, no, pues es la forma de darle una continuidad, porque si detalla cada año, cada paso, no nos da. Dale, María Alejandra. Pero mira que a mí en Pachinko yo lo sentí como tan natural el salto y aquí lo sentí abrupto, no sé por qué. Bueno, no sé, de pronto fue una cosa mía de la lectura que paré y retomé y de pronto fue eso, no sé. Del desarrollo de personajes, a mí algo que me gustó mucho y es como el que manejara Lin Yong, la conexión de personajes, eso me pareció muy chévere y además porque me parece que en escritura, en literatura, a veces conectar todo no es tan sencillo. Las vueltas de la vida, todo terminaba conectado. Y uno terminaba ayudándole a otro o sea, cada personaje tenía como su función, para algo iba a servir. Poco o mucho, pero para algo iba a servir a lo largo del libro. Yo quería que hablaran más del tigre porque se murió. Yo quería que desarrollaran más como, yo pensé que el tigre iba a aparecer como más en la historia, como al principio yo bueno, que lo iban a cazar, que no sé qué, y yo quería como que, no sé, pensé que, no sé por qué pensé que iba a salir más en la historia el tigre y al terminó siendo como parte de una enseñanza en el libro. Como, sí, lo tomaron así, creo, no sé, pues si estoy mal me corrigen. Lo tomaron como que, ¿te acuerdas cuando no sé qué el tigre? Y yo, ay, porque yo dije, la portada es de tigre, todo este tigre, y yo, empezó a aparecer el tigre, y yo, aquí vamos con el tigre. Y como cuando estábamos en el grupo, unos decían, ay, yo quiero tener un tigre, y yo, ay, debe ser que de pronto el protagonista va a ser el tigre. Y yo, así que le faltó desarrollar la historia del tigre, caramba.
Es que da la sensación de que también va a tener una mayor relevancia. Exacto lo que tú dijiste del tigre, deja muchas promesas hechas sin conclusión. La epicidad de lo del tigre y esas cosas, lo que decía María Alejandra del Injong, que es lo de la unión de ese del destino, y que lo del anillo y el pitillero que nombró Carolina antes de retirarse. También pensé que tenía un desenlace mayor. El pitillero lo logró. El pitillero salvó a este chico de que se lo llevaran como militar y que muriera en la guerra, pero el anillo no. No pasó absolutamente nada con el anillo y se quedó la promesa de cómo lo iba a utilizar él. No sucedió. Simplemente él juraba que era de la mamá y nunca nadie supo que no era de la mamá, sino que era de la otra. Ni siquiera Jade se enteró, o sea, nadie supo eso. No, yo sí recuerdo que sí pasó algo con el anillo, ella le ¿Qué dice, fue? ella ¿Que le era de dice Matías? sí, que era de plata, sí, sí, sí. Él sí llega a saber lo del anillo, que el anillo no es de la madre de él, es de plata. Cuando va a la cárcel, cuando él está en la cárcel y ella habló con Hechol para que lo puedan sacar y ella lo va a visitar, él le dice, yo te quería Que dar le algo. regaló el anillo. Ujú. Ay, no me acordaba. Sí, No, pero es que a mí me dio tanta tristeza el desenlace de esa propuesta matrimonial que mi cerebro borró eso. Ay, no me acordaba, qué pesada. sí, Pero bueno, ¿qué vas a decir vos antes de eso? Yo no sé si lo del libro, o esto es mera especulación, que ella lo utilizó por el tema de que Corea siempre se ve como un tigre. Yo no sé si ella utilizó el tigre para hablar un poco del territorio coreano y lo del sentimiento coreano, de esta bestia que es Corea y que a pesar de todas las dificultades que pasaron como sociedad, se mantuvieron. Pero claro, no es bastante evidente, o sea, tendría uno de verdad que ponerse a estudiar la historia de Corea, saber que la figura, o sea, el mapa de Corea lo asemejan con un tigre y todo lo que tiene que ver con el tigre y bueno, en fin, y Japón y bueno, en fin, es un montón de cosas históricas que tal vez a un lector que esté leyendo por primera vez, pues seguramente no le va a quedar del todo claro. Y aclaro, es especulación mía, porque no sé si realmente la autora lo hizo con esa intención. Pero le da un buen sentido, o sea, tal vez sea y si no, pues convence un poco más para justificar esa aparición así. Lo que yo quería decir era sobre el tigre, como la representación, que había como varios momentos en que lo mencionaba, pero como que lo que ustedes dicen, yo pensé que iba a tener como más relevancia, digamos, cuando cuentan la historia de Corea, que cuentan desde la perspectiva como el personaje del tigre, también de esta historia que cuenta que piensa que es la mamá, que es como la reencarnación del tigre, como toda esta relación que tienen, también cuando hablan casi ya al final, perdón si es spoiler, No, en cuando este momento ya puede decirlo todo. bueno, cuando Ito, que es el japonés, que le está hablando con Jade y que él le dice que va a ir al zoológico porque van a matar a todos los animales y que ahí también mencionan al tigre, yo ahí pensé que iba a tener una escena como con el animal, como que iba a ir o no sé, iba a tener como una relación un poco más cercana con él. Y también estoy de acuerdo con María Alejandra, con el hecho de como que para Corea es muy importante el tigre, que se ve como la representación de la lucha y bueno, todo lo de la independencia, pero creo que sí me hubiera gustado más como que hubiera tenido más relación como con el animal específicamente, como para sentirlo un poquito como más cercano. Puede que el tigre hubiera sido como la representación de esa fuerza que tenían todos los coreanos para estar en contra del pueblo japonés y pues el colonialismo y todo eso, pero sí me hubiera gustado que como que hubiera tenido una relación más estrecha con el animal como tal. Escuchándolos ustedes hablando, me vino a la mente y no me acuerdo si lo leí o si quedó la historia ahí. Y es que nunca dicen qué pasa con Plata, porque Plata vivía en Pyongyang. Y cuando ocurre pues, la separación, pues el tema de la guerra de Corea, es como, ay, sí, ella se quedó allá y no, nunca han tenido mucha comunicación con Jade, claro, porque no era la familiar directa, pero siento que ese aspecto se quedó como en el aire, como, ay, sí, se dividieron las Coreas, yo me quedé en Seúl, y siendo que fue algo bastante impactante que fueron familias separadas, o sea, es que esto, tal vez por la autora tenía tantos elementos que por eso no lo quiso, tal vez no lo incluyó, pero a mí sí me parece que eso sí fue un factor que uno quedó como, ay, ay, sí, Plata en Pyongyang y suerte. Luna, bueno, se fue para Estados Unidos, pero, ajá, ¿y la mamá qué? O sea, se quedó en el olvido y ya está. Tienes razón, no había notado la fecha, pero es 1965 la última parte. Y ahí ya estaban divididas las dos Coreas. Y es cierto, ya no ahonda más. Vámonos entonces con trama y desenlace.
Esta parte puede ser muy amplia, pero espero que la podamos enfocar lo más lineal posible. Mientras van pensando la idea, les digo que me gustó mucho la propuesta, me parece que cogió muchos elementos y pudimos ver muchos frentes, como dijo Juan José, iba cambiando el escenario, no nos quedamos en la misma casa de las Kisen y todo el tiempo fue ahí, no, sino que ya cambiamos de ciudad y el desarrollo de la misma ciudad, los teatros, cómo se volvieron ellas libres de ese trabajo, me pareció espectacular, que ellas pudieron pagar su libertad, aunque nunca estuvieron oprimidas. Todo el tiempo se les dijo como los términos del negocio. Por ustedes se invirtió esto, el día que ustedes puedan pagar son libres y ellas lo sabían. Nunca se dijo que se les haya obligado a acostarse. Eso sí lo mostraron como muy libre, de que ellas decidieron en algún momento hacerlo y como que ni fu ni fa, pero poder comprar su libertad de una manera como tan sencilla, me pareció agradable. También me gustó mucho el desarrollo profesional, entre comillas, de que ambas pudieron lucir en teatros distintos. La parte del amor sí me decepcionó muchísimo. Es como el desencanto de que ella ha llamado tanto a ese joven para que después le hiciera la doble, tan doble que le hizo. Y me di cuenta que iba a ser redoble en una frase cuando él empieza a ir bien y dice, he llegado hasta aquí solo. Yo, ¿cuál solo? ¿Cuál solo, infeliz, que no has llegado solo? Es porque ella te lo pagó y lo apoyó. Y él haberla tenido ahí en remojo, sabiendo que nunca se iba a casar con ella, salió el peor villano, peor que el japonés Billy infeliz que le cortó los brazos al otro. No, yo, yo no lo perdono. Eso que le hizo a ella y lo peor, o sea, a mí yo dije, bueno, va, está con él, no sé qué, chévere. Pero la tenía ahí como arroz en remojo ahí y entonces, y al final para que ella, después de tanto darle y suspirar y estar con él y ponerle todo prácticamente en bandeja de plata para que la deje tirar, o sea, no, no lo perdono, le doy una cachetada. La verdad fue infeliz villano. Sí, total. Entonces yo cuando ya vi que como que ya quedó sola, como que yo dije, ni con el uno, ni con el otro, ni nada. Yo creo que con esta historia ella muestra lo utilitarista que pueden ser los hombres o sobre todo el machismo que hubo en la época, bueno, todavía hay machismo, pero hablémonos de la época en general, del machismo y lo utilitarista que eran los hombres en esa época, como de pronto a este tipo de mujeres no se les daba el lugar ni el respeto tampoco por el hecho de su profesión. Y lo cobarde, creo que el libro describe a los hombres de la manera más cobarde posible. Ninguno fue capaz de pedirle a ella que se casara, ninguno, porque ni siquiera Junho, que dijo que tanto esperó por amarla, nunca hizo absolutamente nada. O es decir, sí le ayudó con cosas. Si de pronto hubiera tomado la iniciativa de algo, nunca lo hizo. Entonces siento que son absolutamente cobardes. Y también el tema de la tía de Dani. Ninguno fue capaz de irla a ver en su lecho de muerte. Entonces a mí me pareció aquí como la descripción fue más cobarde, todas eran muy, digamos, eran valientes para defender la patria, pero a la hora de respetar a una mujer de su propia nación, tuvieron la cobardía absoluta. Y antes de darle la palabra a Darling, que qué emoción que va a participar, yo noté un paralelismo entre la vida de Dani, que tuvo exactamente lo mismo. Un hombre al que ella se le entregó, al que amó mucho y no la quiso, y lo mismo Jade, idéntico. Y tuvo otro con el que nunca pasó nada, pero que la admiró mucho. O sea, aunque el de Dani, el otro sí estaba casado y tenía hijos, esa parte sí es distinta, pero sucedió lo mismo. Tenían la misma profesión ambas y tuvieron los dos hombres en las dos situaciones similares. Y antes de yo darme cuenta que el Bill villano iba a ser villano, yo dije, ve qué lindo, desde su imperfección y su pobreza decidió estar con ella desde el principio, en cambio Juno esperaba ser mejor y postergaba y postergaba. Yo le decía, no, hizo bien este chico, el villano, porque él dijo, yo voy a estar ya contigo, ya con lo que tengo, con lo que soy, heme aquí. Y yo, ay, qué bello. Fui engañada también en esa parte de la historia. Darling. Bueno, lo primero que yo quería decir, y es que estoy de acuerdo con ustedes, yo generalmente soy muy fan de las relaciones, o sea, de las relaciones, no, sino de las historias románticas, perdón,
sí, esta me decepcionó horrible, o sea, obviamente fue como un golpe de realidad, pero siento que fue necesario porque se muestran en verdad cómo menospreciaban a las mujeres en esta época. Obviamente es algo que todavía se da, pero como dijo María Alejandra, diciéndonos a esa época, pero algo que me llamó mucho la atención fue cuando Jade va a buscar a Lotus a su casa cuando ella está desaparecida, que la sirvienta ya está como arreglando la casa para la amante del señor Max, de que se llamaba, no me acuerdo, y le dice como que Lotus se merecía lo que le estaba pasando porque era como, bueno, una desgraciada por meterse en otros hogares, pero nunca le hicieron nada a los hombres, si me hago entender, entonces ellas siempre eran las criticadas, las que llevaban como el peso de la sociedad, pero los hombres se podían meter con quien quisieran en cualquier momento y a ellos no les pasaba nada, que siento que todavía está muy reflejado en esta época. Entonces siento que eso me pareció un poco fuerte, porque verdaderamente siento que todo el peso de como de las cosas más fuertes se lo llevaban ellas, las mujeres. O sea, cuando al final la violaron, cuando pues Loki terminó como en esta situación de desaparecida y bueno, todo el tema, siento que ellas siempre las menospreciaban, pero sin embargo eran como las que se llevaban la parte más difícil de la historia. Y también quería mencionar que de social final de Jungho se me hizo bastante trágico y siento que tampoco merecía morir así. No te escuché. ¿Quién no merecía morir así? Jungho, creo que se llamaba, si no recuerdo. Sí, sí. Sí, no me gustó el final, siento que no era para que falleciera de esa manera. Ay, y ahí también hubo un paralelismo con Myungbo, Sí. y que también fue Con la el tía mentor, con el mentor, sí, con el que fue su mentor. que la tía Dani o le ayudó para que en cárcel tuviera mejores beneficios. Lo mismo le pasó a Juno. Ella habló y él pudo comer y estar en la habitación y ahí se repitió un poquito de esa influencia, esa historia. Lo que yo iba a decir era que yo desde el principio, desde que salió este personaje, como el que está enamorado, Jade, es que no me acuerdo cómo se llama, no Jungho, sino el otro. Yo desde que salió él, a mí me cayó mal. O sea, yo dije, él está sospechoso. Sí, yo dije, no, él no me agrada. Y digamos también una escena que me pareció muy triste por parte de él, Hancho, es cuando se reencuentran, vuelven a estar y que ella le dice como, bueno, y entonces ahora yo tenía fe en ti, yo sé que ibas a lograr ser el súper empresario, si podemos estar juntos, y que él le dice de forma súper cínica como, no, pero es que me voy a casar en 2 semanas. Sí, o sea, ahí sentí como el dolor que tenía ella frente a que era la única persona que realmente ella siempre amó y tenía la esperanza como de que él estuviera con ella y ya había rechazado a Jungho, y aún así él la logró decepcionar aún más. Entonces ahí me cayó como aún más mal el personaje, que incluso siento que tuve como más empatía con los japoneses, digamos con Ito, con Yamada, en el sentido de que como que tuvieron un poco más de momentos como más honestos con ella que yo siento que lo que tuvo Hanchul con Jade, pero nunca como que él realmente le agradeció nada, entonces siento que también me hubiera gustado conocer un poco más qué le pasaba a ese personaje, porque siento que se desapareció y me dio rabia que terminara bien él, como que todos terminaron de alguna forma perdiendo algo, pero yo siento que ese personaje realmente no perdió como nada, o sea, se casó con la hija de este otro personaje, tuvo hijos, seguía siendo exitoso, incluso después de la guerra, todo, logró ser un buen empresario, seguía siendo importante, lo tenían en entrevistas, él seguía, pues ahí están a entender que también como que él tuvo algo como con la periodista, entonces ya uno sabía como que igual seguía engañando como a la esposa y todo eso, la vida no le cobró nada. Entonces siento que ese personaje como que fue uno de los que no sé, más me dejo como sin sabor, pero siento que es algo que pasa. Y es que uno muchas veces dice como, ay, ojalá esta persona que ha sido mala, que no merece esto, le vaya mal en la vida y no pasa. O sea, no pasa, es como, ojalá le caiga el karma, pero nunca pasa, entonces es como, ah. Ese es el asunto. Fue muy real y hay muchos personajes así. Eso fue como otra pincelada de esas decepciones que no hay nada que hacer porque lo creó muy bien. Y de que eso, además que hay más de uno así. Bueno, a ver, Dayana, que no ha activado el micrófono, dice, no, dice, ahí sí lo di a él, ¿cómo va a responder eso? Y Juan José, el factor utilitario siempre ha estado presente en la historia hasta la actualidad y suelen ser personas de éxito. Yo ahí sentí con esas historias de amor como las vueltas de la vida.
Ito, que era el más desgraciado, que uno decía, "¿Esa qué porquería de ser ese japonés asesino?". Terminó siendo el más valiente, entre comillas, y el más honesto con ella, que los otros que estuvieron ahí, supuestamente, y que creíamos que eran, pues, coreanos también, que iban a estar para ella siempre. Quien terminó estando para ella de alguna manera al final, en su ocaso, fue Ito. Pues un poco lo que yo lo que veo es las vueltas que da la vida. A veces a quien creemos terminando una sorpresa y bueno, la rueda, mejor dicho. Hay una cosa que a mí me pareció bastante interesante del trama y el desenlace, es el tema de cómo Junho y Myungbo, Nyong'o. Myungbo, cómo terminan, ¿no? Porque pues, se supone que están con toda la causa para lograr la libertad de su país y terminan de la peor forma. Y el que no quería, como Sí. dice Ana, Punzó, terminó héroe porque Punzó. imprimió contra su voluntad las banderas. Y yo ya he visto varias cosas de casi como en películas coreanas, que gente que de pronto traicionó a Corea, por así decirlo, terminó bien, y muchos que tal vez no traicionaron a su país no terminaron del todo bien. Por todo el tema también bueno, de la Guerra Fría y demás, se termina volteando la cosa, y que tal vez los que fueron héroes en verdad no se les dio ese reconocimiento, y probablemente, pues, tal vez más de uno está recordado en la historia coreana como, ay, comunista, pero a la larga querían era la libertad de su país. Además, dentro de los que querían el comunismo, entre comillas, había, pues lo que mencionaba el libro es que habían divisiones. Unos querían era la libertad del país, pero otros sí querían el comunismo puro y rojo socialista. Pues me pareció chévere que pusiera, digamos, como esa diferenciación. Hay otra cosa que también me gustó, aunque no se profundizó en ella, y fue el opio. Como el opio en esa época y las drogas ya estaban, permeaban, digamos, de alguna manera la sociedad, no solo japonesa, sino coreana. Y como pues personas, ya se empezaba a ver que personas se perdían, en este caso la amiga, ¿cómo se me olvidó el nombre? Loto, se perdió de alguna manera y terminó en prostíbulo, y muestra ya también ese cambio de que ya no son las Kisen, que eran estas muchachas damas de compañía educadas así, sino que ya se vuelve una cosa, una profesión de calle, o están las otras que son damas de compañía, porque ya creo que las menciona que están en el café, pero ya de otra manera. Entonces, como la profesión de Kisen, como de alguna manera, se desaparece por todos los cambios de la guerra y demás, y también el tema de los cambios de lugar. Como hay ese café que era tan frecuentado, pues ya está en su ocaso, ya no es lo mismo, las calles ya no son lo mismo, la misma ella, que tal vez en su luz y que era antes y la admirada, pues ya no lo es. Creo, Caro, que te vamos a quedar debiendo como la explicación del libro. Es que es tanta la historia y es tan complejo que no hay manera como de poderte reunir de una sola manera. Lo chévere de estas tertulias es poder nosotros comentar todos esos puntos sin poder armar de todos una única historia, un único relato, pero poder sacar todo esto que hemos sentido. Creo que podemos concluir, o no sé, Caro, pero a pesar de la decepción que sufrí con el final y con lo que se le salió de las manos la historia, que de verdad es un buen libro. Si no fuera, porque no me interesan ni cinco las bailarinas rusas, podría intentar ver cómo creció su pluma, cómo la desarrolló, porque fue en el 2021 y este fue una novela debut. Es muy raro que un debut sea tan pro. De verdad es demasiado guau y como que promete mucho. Ojalá no le pase a ella igual que con su libro, que promete demasiado y al final no concluye. Ojalá con este segundo, que salió 3 años después, tenga una mejoría y que logre concretar las ideas y lo épico mucho mejor. No sé si alguien tiene algún comentario final para ya ir dando cierre. Bueno, yo honestamente del libro, no sé si porque de pronto esta vez dije, pues lo voy a leer en inglés también como reto personal. Eso me afectó un poco en el ritmo de lectura, entonces de pronto como que no conecté tanto como hubiera querido conectar, porque como sé, la verdad, yo soy consciente de que el libro es bueno, o sea, tiene una historia muy buena, tenían uno aprendía, pero habían momentos en que yo me sentía como en qué momento va a acabar este capítulo o en qué momento, o sea, como no siento que avance o en algunos aspectos avanzaba tan rápido y me dejaban como, espere, no entendí, fue muy rápido o así, como que habían historias como lo de lo que están hablando ahorita de los romances frustrados que yo quedaba como, no,
denme más tiempo, desarrollen. Pero yo siento que eso ya es como de pronto, ya es algo muy subjetivo mío, pero a mí me afectó y me afectó como conectarme y decir con un personaje como cuando uno se enamora de algún personaje y uno dice, me encantó, no tuve ninguno, así que me haya marcado, pero la verdad muy contenta con lo que leí, con lo que se desarrolló, escuchándolas también sus opiniones. Siempre me encanta y escucharlos porque uno como que dice, "Ah, yo nunca lo vi de esta forma o aprende algo nuevo. Aspectos que a uno se le escapa y luego uno dice, pues ahora tiene sentido. Entonces estoy muy contenta, pero aparte que en un libro siempre abundante y leerlo de pronto en otro idioma me afecta un poco más en ese sentido, pero bueno, eso también es un parte del reto personal. Es que mi top para mí fue Pachinko en el sentido de que ese libro yo le conecté, le lloré, o sea, yo nunca había llorado tanto con un libro como en ese. Entonces como que cuando leo libros parecidos y no conecto igual, me siento como, ay, mi tusa, no puedo, no me superan. Claro, es que tenés el punto alto. Sí, sí, qué alta, esa vara que muy alta, para mí que muy alta. Y fíjense que este quedó con mejor nota para mí que Pachinko. Yo le di un 4 cerrado a Pachinko porque me gustó todo, pero sentí que estaba extremadamente largo. Y llegó el punto donde yo, ¿a qué hora se acaba esto? Y yo tal vez porque también me lo leí en inglés. Entonces, Pachinko en inglés, y yo dele, y yo, Dios mío, ya démosle fin a esto. Lo sentí que me drenó el mes completo. Te entiendo un poco con eso. María Alejandra. No sé si para terminar, yo saqué como dos frasecitas que a mí la verdad me gustaron y que siento que tiene esa melancolía y esa nostalgia que tienen, no sé, siento que los coreanos tienen una nostalgia y una melancolía de por sí, entonces no sé si las puedo leer. Ya como Claro, dale, que no hubo sección de frases favoritas esta tertulia. Entonces, una es, uno sabía que era viejo cuando toda la dicha de la vida se encontraba mirando hacia atrás y no hacia adelante. Y la otra, la vida solo es soportable porque el tiempo te hace olvidarlo todo, pero la vida merece la pena porque el amor te hace recordarlo. Cierto. Ve, y yo tengo varias cositas en rojo, pero tengo dos verdes. Yo creo que las dos verdes son las dos únicas. Ah, mentiras, tengo tres verdes, pero voy a leer una de las frases. Dice, resplandecía con la promesa de su rostro. Ah, no, espérate. Resplandecía con la promesa de algo mucho mayor que sus 11 años de vida. Y Juno creyó ver y amar incluso a la mujer en la que se convertiría. Ay, yo por eso quería que acabaran juntos. Él la amó tanto y por tanto tiempo y de una manera tan inocente y tan bonita. Ay, él se merecía más. Entonces, muchísimas gracias por participar, de verdad. Espero que sigan participando, que sigan leyendo. El libro de este mes está buenazo, está chévere, está muy bacano, me tiene muy emocionada. Los invitamos a leer La asombrosa tienda de la señora John. Entonces, ahora sí, que tengan feliz noche, que descansen y nos vemos el último viernes de este mes. Listo, serían 2 tertulias en septiembre. Feliz noche. Añón.